Vamos a la palabra de Dios en esta noche preciosa y vamos a leer el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a leer esta preciosa palabra del Señor. Es una palabra preciosa. Dios tiene un propósito grande. Amén. Amén. Y vamos a leer el capítulo 3 de Colosenses. Bendito mi Dios. Y yo sé que esta palabra va a tocar nuestro corazón y va a bendecir nuestra alma. Amén. Amén. Va a renovar nuestro espíritu. Nos va a levantar, nos va a encajar cada día, porque la palabra nos encaja, nos enfoca, en verdad nos acomoda, en verdad en el camino, en la revelación que Él tiene para nosotros seguir esa dirección perfecta de parte del Señor. Y vamos a leer esta preciosa palabra en el capítulo 3 y versículo 5, y dice así el Señor de Colosenses: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dilo conmigo: idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Tenga la bondad y estemos atentos al mensaje en esta preciosa noche. Hoy vamos a hablar de lo importante que hay que destacar en la vida nueva que tenemos en el Señor. Como creyentes, como esos cristianos que vivimos en el Espíritu y muchas veces desconocemos muchas cosas como deberes que debemos nosotros hacer en el cristianismo. Y aquí vemos que el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas le dice a la iglesia, lo primero que le dice en el versículo 5: haced morir. La palabra haced nos quiere llevar a entender que nosotros mismos tenemos que disponernos a que muera lo terrenal. Dilo conmigo: lo terrenal. En este caso es lo que nosotros vivimos en nuestra naturaleza. Pero hay algo: Cristo es el que está dentro de nosotros y tenemos una vida espiritual. Vivimos en este cuerpo terrenal,
en este cuerpo natural, pero lo terrenal internamente hay que morir. Gloria al Señor. En vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si nos ponemos a ver, aquí la misma Biblia dice que aquel que está en fornicación es un idólatra. A veces hablamos de la idolatría de las imágenes, pero no entendemos que también la idolatría es cuando usted está pecando, o muchas veces pecamos y allí no nos damos cuenta que estamos siendo esclavos de ese pecado y estamos obedeciendo. Venimos a obedecer siendo esclavos, estamos allí siendo víctimas y allí no estamos doblegando la carne y por ende vemos que somos esclavos, tenemos un amo que es ese pecado que nos tiene atados. Pero en Cristo Jesús reconocemos, gloria a Dios, el pecado y le decimos al Señor que nos ayude, que nos perdone y automáticamente el Señor nos perdona. Pero hay que ver esto, que es idolatría y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Los malos deseos, la avaricia, la impureza, la fornicación, las pasiones desordenadas, la avaricia es idolatría. Y recordemos que la idolatría es lo que allí a Dios le desagrada, que no tengamos ídolos. Y muchas veces tenemos muy errado el concepto de idolatría. Pero en este caso el Señor nos lo está enseñando, aleluya. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El que allí vive en estas cosas no las hace morir, está bajo una desobediencia. Obviamente aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia y nos habla a nosotros. Nosotros cuando no teníamos a Cristo, de pronto en estos aspectos pudimos haber hecho estas cosas y éramos idólatras. En ocasiones fuimos fornicarios, en ocasiones ávaros, tuvimos pasiones desordenadas, porque no teníamos a Cristo Jesús. Entonces éramos idólatras. Pero entonces en este caso, el apóstol Pablo dándole a entender a la iglesia que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando no estamos agradando a Dios a la luz de la Escritura, estamos siendo desobedientes al Señor. Y aquí dice algo muy importante en el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Es lo que corrobora la misma palabra lo que les estoy diciendo, cuando nosotros en algunas cosas tuvimos que haber sido idólatras, porque nos rescató el Señor, nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Por eso aquí también lo ratifica el apóstol Pablo, lo enseñó y nos lo enseña el Señor a través de esta carta. Pero hay algo que hay que destacar y es importante que nosotros no lo hemos entendido muchas veces los cristianos. Mire lo que dice el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros. Quiere decir que listo, ya no hay fornicarios. Ya no hay pasiones desordenadas en nosotros, ¿estamos de acuerdo? Ya no hay malos deseos, ya no hay avaricia, éramos idólatras, ahora ya no somos idólatras. Pero aquí hay algo muy importante, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Quiere decir que Dios le reveló al apóstol Pablo que la iglesia, listo, de algunos dejó de ser idólatra en cuanto a la fornicación y así sucesivamente, pero había algo que no habían dejado, ¿qué? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, hoy en día cuando nos descuidamos estamos cometiendo estos errores, siendo creyentes, entendiendo de que ya no somos los viejos hombres y ustedes las viejas mujeres, pero somos de carne y hueso,
Pero esta misma palabra hace que en nosotros haya un freno, bendito el nombre del Señor, que ese freno esté en nosotros. Y si le ponemos fe a que Dios nos va a ayudar a ponerle ese freno, a tenerle temor a su palabra, a su presencia, el Señor va a obrar dentro de nosotros y el cambio va a ser completo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Mire lo que dice la ira, el enojo. Muchas veces nos hemos airado, nos hemos enojado. La malicia, a veces manejamos malicia y sin querer caemos en palabras de doble sentido. En blasfemia, a veces estamos hablando cosas que no están en la palabra de Dios y la estamos argumentando en su verdad y estamos haciendo algo indebido. Quiere decir que estamos haciendo y diciendo una blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Muchas veces somos provocados por las circunstancias, somos atacados, ¿cierto que sí, mis hermanos? Somos perturbados en el trabajo secular, si alguna está viviendo, a veces escucha palabras que son muy desagradables y a veces estamos allí participando con algunas personas y sin querer usted en medio de su charla se le salió algunas palabras que en verdad no son agradables delante del Señor, pero a veces decimos: pastor, pero no sea fanático, no sea extremista, no sea religioso, no, en esta parte no cabe eso, es consagración al Señor, en verdad somos de Él, amén. Somos de Dios y ya nuestra boca es de bendecir. Nuestra boca no debe salir palabras deshonestas, gloria al Señor, sino debe salir palabras de bendición. ¿Cuántos dicen amén a Cristo? Bendito su nombre. Por eso dice el versículo 9, sigue diciendo: no mintáis los unos a los otros. Todavía hay mentira en el pueblo de Dios. Algunos dicen y se justifican diciendo: pastor, es una mentira piadosa. Hermano mío, no hay, en la Biblia no habla de mentiras piadosas. Es una mentira pequeñita. No, mi hermano, no hay niveles en la mentira. Mentira es mentira. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Bendito el nombre del Señor. Y yo sé que esta palabra nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que nos va a llenar de su presencia. Bendito el nombre de Cristo. Y mire lo que dice: esto lo que debemos dejar. Ya no hacíamos el pecado como idólatras, ¿cierto? Pero todavía seguimos en el proceso. Dilo conmigo: proceso. Y por eso tenemos que seguir adelante en oración, leyendo su palabra, orando en el Espíritu, metiéndonos en ayuno, gloria al Señor, allí estar bajo ese temor, bajo esa presencia de Dios, no desconectarnos en las cosas espirituales. Y yo sé que el Señor se va a glorificar, alabado sea su nombre, pero hay que dejar estas cosas, la mentira. Y también dice: despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, todo esto, cuando allí la Biblia me dice que lo deje, quiere decir que es lo que manifiesta el viejo ¿qué? Hombre. Son como que los síntomas o las características que el viejo hombre se está manifestando en una persona. Entonces aquí hay algo interesante, bendito el nombre de Cristo. Y dice: y revestidos del nuevo. Entonces hay que despojarnos. Hay que despojarnos totalmente. Pablo dije: dejad todo esto, ¿sí? Con el despojar el viejo hombre. Dilo conmigo: voy a despojar el viejo hombre. Pero tenemos que tener en cuenta que el enemigo no sabe cómo entretenernos a través de la televisión, a través de la internet, a través de las redes sociales. La internet hay que saberla manejar, gloria a Dios. Si la manejamos para algo espiritual, para algo secular, para algo productivo, bienvenido sea. Pero si no la estamos manejando en verdad como debe ser, y eso nos puede hacer daño porque nos puede hacer revivir el viejo hombre.
Hay que tener cuidado en esa parte. El viejo hombre tiene que estar muerto. Dilo conmigo, muerto. Por eso hay que morir lo terrenal totalmente. Y dice aquí clara la palabra de Dios, bendito su nombre. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Dilo conmigo, me revisto del nuevo hombre. Gloria al Señor. Y allí, imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso aquí está la respuesta. Nos vamos renovando, dilo conmigo, renovando. Cuando nosotros ya entendemos que ya no somos unos idólatras, que ya tenemos que dejar totalmente esto que nos queda. Es como las escorias, ¿no? Eso tiene que morir, esa ira, ese enojo. Son escorias que quedan. Pero el viejo hombre se tiene que despojar. Y allí Dios, con el poder de su Espíritu, nos da fuerzas, bendito su nombre. Y yo sé que alabado sea su nombre. Aquí está la presencia de Dios con nosotros. Y por eso dice claro, se va renovando. Es una convicción de que cada día es un camino de perfección, amén, de limpieza, de purificación, de renovación. Y dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Quiere decir que aquí todos es por igual, aleluya. Aquí no hay acepción. Aquí el que entrega la vida a Cristo, no importa que sea griego, que sea judío, no importa si era circunciso, incircunciso en esa época, sino lo que le quería decir Dios a través del apóstol Pablo a esa iglesia es que tenemos en Cristo que vivir una vida plena, gloria al Señor. Aquí no hay excepción. Aquí usted entregó la vida a Cristo y Cristo quiere una vida espiritual, una vida en santidad, totalmente viva en Cristo Jesús, amén. Por eso dice claro el Señor que en Cristo es el todo en todos. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, alabado sea su nombre, de entrañable misericordia y de benignidad. ¿Cuántos dicen amén? De humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira aquí cómo el Señor nos enseña para terminar. Tenemos que estar pendientes en lo que dice la palabra de Dios. Despojándonos de ese viejo hombre, esté seguro que podemos nosotros vivir y vestirnos como escogidos de Dios, siendo testimonio, siendo amados, siendo allí de entrañable misericordia, revestidos de humildad, de mansedumbre. Todas estas cosas tienen una cobertura preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Y allí hay una actitud y una revelación de que debemos soportarnos los unos a los otros y perdonarnos. Gloria al Señor, porque ahí es donde está el hombre nuevo, vivo, y allí renovados en un nuevo hombre, en el poder del Espíritu Santo. Y cada día más que vivamos y enfrentamos la vida, gloria al Señor. Así hay que perdonarnos y así hay que hacerlo los unos a los otros, como tener esa vida nueva en el Señor. Amén. Esa vida antigua atrás y esa vida nueva en el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Póngase de pie y dele gracias al Señor conmigo. Y dile: Señor, te doy gracias por esta palabra en esta noche. Que la presencia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Y que haya temor en nosotros. Que haya revelación de tu Espíritu Santo, te lo pedimos. Y no queremos, Señor, allí cometer cosas desagradables delante de tus ojos. Si dice tu palabra que hay que despojarnos del viejo hombre, ayúdanos a despojarnos del viejo hombre. No podemos dejarnos entretener por el diablo en este tiempo. No nos podemos dejar influenciar por el enemigo. Señor, ayúdanos, Señor. Ya no somos esos idólatras, pero, Señor, tenemos que dejar esas iras, esos enojos, y lo que allí manifiesta en su característica, ese viejo hombre, y con todos sus hechos. Señor, ayúdanos a revestirnos del nuevo. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra, y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.